Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Hernández. Yo soy estudiante de la Facultad de Odontología de la UANL. A partir de este momento voy a empezar a subir videos que me hayan sido de mi agrado, que me hayan dado curiosidad para poder aprender más y poder compartírselos a todos ustedes, y espero sea de su agrado. Los dientes desde tiempos antiguos han sido motivo de estudios por diversas culturas en las diferentes etapas de la historia, al igual que utilizaban diferentes métodos para realizar tratamientos odontológicos con la ayuda de materiales y medicamentos que tenían a su alcance, al igual que también tenía un significado único la representación de los dientes para cada cultura, como podían ser simbolismos, poderes mágicos y protectores, donde se podía reflejar con amuletos, ornamentos, insignias, emblemas de poder, vitalidad, y en algunas culturas su ausencia o fracturas se podían considerar como decadencia, debilidad, humillación o derrumbe moral. En este caso, por ejemplo, en Mesoamérica, los dientes en la cosmovisión que ellos irradiaban, en sus actividades podía significar estética, filosofía, moralidad, religión, geografía, política, mágica, y a partir de ahorita voy a empezar a hablar de lo que ha significado en las distintas etapas. Bueno, de la prehistoria a la Edad Media, en este caso en lo que era la era cuaternaria, en la prehistoria el hombre desconocía lo que era la escritura, era donde empezaban a surgir lo que era el Homo sapiens u homínidos, y en este caso se sabe por hallazgos arqueológicos, por armas, tumbas, pinturas y utensilios, donde a partir de ahí donde surge la idea de querer y aprender a plasmar, es cuando surgen escritos para poder escribir esas ideas y conocimientos. Mientras que en las últimas décadas los especialistas han hecho estudios en cavidades bucales de seres vivientes para poder conocer la evolución de los maxilares, al igual que de cráneos humanos, viendo sus transformaciones hasta llegar a la estructura actual, donde se han visto tres aspectos. El primero es la evolución de la articulación temporomandibular y piezas dentarias. La segunda es la evolución del cuadrúpedo al bípedo con diferentes hipótesis. En este caso son tres. La primera es la de menor tiempo de gestación y mayor tiempo de dependencia. La segunda, la evolución del cerebro y la estructura del cráneo. La tercera es la posición del pulgar, que facilitó la elaboración de herramientas. Y el tercer aspecto sería el hombre cuando tuvo tres denticiones, en este caso en la prehistoria, donde el tercer molar es una reminencia. Bueno, aquí en la prehistoria, el hombre en este tiempo, al dedicarse a lo que era la caza y a la guerra, al querer aliviar sus dolencias y heridas, en este caso imitaban y observaban a los animales preexistentes en esa época, donde usaban recursos curativos como lo que era el sol, el aire, el agua, lamían sus heridas y se sumergían en cauces de agua para poder atenuar lo que era la fiebre y extraer cuerpos extraños, entre otras cosas. En este caso, dato curioso, se comprobó en restos de dinosaurios que tuvieron fracturas, enfermedades parasitarias y periodontopatías. Esto se vio con lo que era la ayuda de la paleopatología, que era una rama de la antropología, y lo que era la patología. Bueno, tiempo después de eso fue cuando empezó lo que era la concepción mágica del universo. En este caso, el hombre, al no saber todavía lo que eran los fenómenos naturales, el humano en ese tiempo ya presentaba, o bueno, ya se presentaba en grupos sociales, y lo que él hizo fue conferirle poder a las creencias sobre los elementos de la naturaleza. En este caso, lo que era la luna, el sol, el viento, las tempestades, entre otras cosas. Y de aquí pensaban que toda enfermedad era por un agente causal, por esos elementos naturales. En este caso había sanadores. Después, con más conocimiento, llegaron lo que eran los brujos y después los chamanes, donde estos tenían poderes para poder castigar, premiar y sanar. En este caso se hicieron líderes de las tribus, y al poder comunicarse con las fuerzas de la naturaleza,
fue que se empezaron a ver conocimientos en un halo de misterio, y fue cuando empezó a surgir lo que era el inicio del ocultismo. Aquí hacían ellos normas sociales o morales, y si no se cumplían, esto era causa de una enfermedad. Y en este caso, lo que eran los chamanes utilizaban fuerzas preventivas para poder evitar lo que era el enojo de la naturaleza, y empezaban a hacer normas para evitar que se hiciera eso, como lo que era evitar relaciones carnales consanguíneas, y ponen ejemplos así como de que no salir cuando hay luna llena para evitar enfermedades, entre otras cosas. Y si no llegaban a obedecerse, podían desarrollar lo que eran enfermedades. Tiempo después empezó a salir lo que era la concepción religiosa del universo, donde en este caso los brujos se empezaron a convertir en sacerdotes y rendían el culto a un ser más poderoso que el ser humano, en este caso lo que era un dios o un señor. En este caso el sacerdote se podía comunicar con el dios a través de sueños y desprendimientos astrales, y si hay una enfermedad era porque había algún enojo del dios, en este caso porque la persona enferma había cometido algún pecado, fue cuando se empezó a llamarlo del pecado. En este caso, los cuales se podían aliviar las enfermedades con lo que era el perdón, y según esto el Dios iba a mantener piedad para su pronta recuperación. En este caso, aquí se empezaron a manejar los dolores dentarios, donde se le atribuía al sol para su remedio. Y aquí ellos pensaban que el utilizar ratones recién sacrificados, en este caso se aplicaban en la encía y en los dientes con dolor, y aquí era para atenuar su dolor, y en este caso esto fue comprobado con Salvador Lerman con su libro de Historia de la Odontología, donde se practicó esto en lo que fue México, en el sur de Rusia, Medio Oriente, Grecia y Egipto. Los sacerdotes recibían sus conocimientos de los dioses, y para alivio o purificación debían dar ofrendas, sacrificios o penitencias. Usaban plantas para hacer píldoras y remedios como purgantes, vendajes, ungüentos, emplastos, enemas, entre otras cosas. Y aquí fue que en este tiempo surgió lo que era la extracción dentaria, donde usaban piedras y estacas de madera, y con ayuda de espectadores era que se podía lograr esto. Pero en este caso los espectadores, al ver cómo extraían los dientes, al ver cómo había gritos y quejas del paciente, al igual de que cómo lo veían escupir sangre, aquí fue donde empezó a surgir lo que era el miedo o la leyenda de la atrocidad de la exodoncia. Aquí fue donde fueron los inicios del miedo de ir al dentista. Bueno, ahora sí voy a empezar a hablar de algunos países como lo que fue Mesopotamia, que en este caso ellos consideraban que los demonios eran los que causaban las enfermedades, y aquí hacían lo que eran exorcismos, purificaciones, y ellos, para poder curar todo eso, utilizaban algunos remedios desagradables para poder espantarlos, como lo que era hacer el consumo de gusanos, de sangre, de grasa, de excrementos, etcétera. Esto era con el fin para espantar a los demonios y que se restableciera la salud. Aquí en este tiempo, según la literatura, un médico llamado Asu atendía lo que eran las afecciones bucales, y un auxiliar, Galabu, era el encargado de las cirugías menores. En este caso abría abscesos, curaba heridas, hacía exodoncias. Aquí se consideraban lo que eran las operaciones quirúrgicas como si fuera de una menor cuantía. Y aquí ellos utilizaban entre 120 minerales y 250 sustancias vegetales, como por ejemplo lo que era el anís, la belladona, la mandrágora, el cardamono,
el aceite de castor, la canela, el ajo, la mostaza, eh, la mostaza era esta, lo que era la mirra y el opio. Y aquí de vehículo utilizaban, o sea, el vehículo me refiero a lo que utilizaban para poder consumir estas cosas. En este caso utilizaban lo que era vino, aceites, agua, ceras, miel y leche, como algunos ejemplos. Bueno, y el siguiente que voy a hablar va a ser de Egipto, que Egipto en ese tiempo se encontraba entre las tierras fértiles que estaban alrededor del río Nilo. Ellos cultivaban y escribían jeroglíficos, al igual que podía ser también los jeroglíficos con lo que era la corteza del papiro. Momias que se han encontrado entre el Cairo y el Británico, más o menos en 4000 años antes de Cristo, no, aquí se veía que no presentaban caries ni enfermedades periodontales. Posiblemente esto era por el tipo de alimentación. Las momias después del Nuevo Imperio, con ellas se encontró que había problemas de sarro dentario y de caries dental. Esto posiblemente era porque ya después hubo unas condiciones de vida más fáciles. Aquí ellos se limitaban a la sedación del dolor y de extracciones dentales. Aquí había abscesos dentarios con perforaciones en las paredes alveolares que se puede encontrar en las momias. Y en este caso surgió esta persona, Imhotep, que en el año 3000 a.C. se le consideraba el dios de la medicina. Él usaba drogas como la mandrágora, el hachís, el beleño y cáñamo, al igual que también utilizaba lo que era la piedra calcácea, la piedra de Memphis o piedra calcácea que desprendía el anhídrido carbónico. En este caso también se ve que hay un papel o jeroglífico llamado el papiro de Ebers, que fue más o menos entre el año 3700 a 1500 a.C., donde aquí se plasmaron conocimientos médicos donde en boca había fórmulas para fortificar los dientes que se utilizaban en base a miel, a arena, y para enfermedades dentales prescribían leche, dátiles, corteza de trigo, y al igual que había 8 clases de plantas y polvo de dientes molidos que en la piedra para poder hacer lo que era la limpieza de los dientes. Ya que esta imagen es de Hassi-Re, que este es el de ese primer médico, que el primer odontólogo que se considera en la historia, que fue más o menos en el año 3000 a.C. Aquí, en ese tiempo en Egipto se utilizaba el término Iriu y Beu, que era el que se ocupaba de los dientes, y el Iriu y Beu era también el que se ocupaba de los dientes, pero con la diferencia que el primero era los que se estaba con el pueblo y el segundo era cuando esta atendía a puros faraones, a la pura realeza. Y pues aquí se cree que Hassi-Re hizo las primeras pastas dentales, al igual que pastillas para el mal aliento, al igual para que fuera agradable y fresco. También mitigaba dolores dentales, pues como les dije anteriormente, en faraones, en este caso en el faraón Saucer. Además, escribía como un responsable para tratar lo que eran dolencias dentales en los faraones, y adelantaba lo que era la importancia entre la asociación de la medicina y de la odontología. Bueno, el siguiente va a ser Israel, en este caso donde el pueblo de Israel se ubicaba en lo que era Palestina. En este caso está entre el paso de Mesopotamia y Egipto. En este caso se bañaba por lo que era el río de Jordán, que aquí es donde se alcanza a visualizar, y ellos por la cercanía tomaron conocimiento de Egipto y de Mesopotamia y lo registraron en la Biblia médica y
higienística y preventiva de la enfermedad. Aquí ellos principalmente fue cuando empezaron a hacer y adoptar lo que era la ley del talión, que es la que hasta la fecha se utiliza actualmente, que era una justicia retributiva, donde se utilizaba el pasaje bíblico de ojo por ojo y diente por diente. Y aquí ellos registraban lo que era la belleza de los dientes como algo espectacular y utilizaban frases como sus ojos son más hermosos que el vino y sus dientes más blancos que la leche. En este caso, para los hebreos, los dientes eran como un símbolo de fuerza, su pérdida era relacionada con debilidad y enfermedad, y si querían ser sumos sacerdotes, ellos no debían de tener ni mutilaciones ni pérdidas de dientes, ya que eso era como que algo necesario, y según lo levítico, al igual que para prevenir problemas bucales, se aconsejaba que no tomaran vinagre en exceso al hacer dañino para los dientes. Y en este caso en Sidón, que era una ciudad antigua de Fenicia, aquí se encontraron prótesis mandibulares con 4 incisivos naturales en humanos de dientes tallados en marfil, y estos los ataban con alambres de oro, y esto era principalmente por cuestiones estéticas. Y ya de aquí en China, en el valle de Yangtze-Kiang, que aquí está y aquí se alcanza a ver mejor, era un escrito en el año 2500 a.C., consideraban 3 tipos de enfermedades orales. En este caso el primero era el Fangya, que eran los estados inflamatorios, el Yakon, enfermedad de tejidos blandos, y el Changfa, lo que era la caries dental. Creían que quitar dientes con instrumentos era peligroso, y ellos entrenaban sus dedos sacando algunas puntas clavadas en tablas, entre otras cosas, para que ganaran fuerzas. Aquí se decía que ellos utilizaban el arsénico para poder aliviar afecciones dentarias, y en este caso el origen de su medicina se remontó al año 2800 a.C. por mitos de Ioatas, en este caso donde ellos empezaron a usar lo que era el yin y el yang, que en este caso el yang era el simbolismo de lo positivo o masculino, que evidenciaba lo que era el cielo, la luz, la fuerza, la dureza, el calor, así como el seco, y el yin, que era lo que era el negativo, o femenino llamado así, y significaba lo que era la luna, la tierra, la oscuridad, debilidad, humedad y el frío. Y en este caso, cuando entraban ellos en conjunto, se fundamentó la dualidad de fuerzas, y en este caso de que donde los opuestos se podían complementar. Y aquí su equilibrio se basaba en lo que era la salud, la tranquilidad, bienestar, armonía, y en esto dependía de las leyes supremas que rigen el universo, y en caso de que hubiera un desequilibrio podía causar inclusive la muerte. Bueno, y el siguiente es la India. Aquí la India pues se encontraba entre lo que era el río Indo y los Ganges. Ellos ejercían el sacerdocio y la medicina, donde se lo atribuyen todo a los dioses como la causa de la enfermedad humana, y se apaciguaba con oraciones, con conjuros médicos y sacrificios. Y en este caso creían que la enfermedad se originaba por 3 tumores, llamados el datos o bata, que significaba aire, el pita significaba bilis, y el kapha significaba moco. Aquí empezaron a surgir los escritos de los Vedas, que eran los libros sagrados del conocimiento de la vida, y se fueron incorporando escritos con términos como lo que era la incisión, la ablación, legrado, punción, extracción, drenaje, sutura e instrumentos, que en este caso debían de construirse de hierro, pero fuerte y cortante, y describieron 125 instrumentos, 14 tipos de vendajes, apósitos y sus indicaciones. En este caso, al hacer cirugía, los médicos hacían, en este caso, encantamientos a los dioses para poder ayudar a la pronta recuperación de los pacientes. Y tenían escritos de que cuando había fracturas mandibulares con
Con ellos hacían complicados vendajes con métodos similares a los actuales para la, la reducción de dislocaciones, y ellos hacían limpiezas de los dientes y boca, al igual que ingestían determinadas comidas o alimentos específicos para que las enfermedades salieran en boca, donde enfermedades ellos lo llamaban como viento malo. Y pues aquí algunas terapéuticas comunes en las culturas antiguas en ese tiempo, pues en Mesopotamia, China e Israel se creía que la caries se producía por gusanos al ver cómo granos de alimentos eran agujerados por animalitos, y se pensaba que lo mismo sucedía con los dientes. En este caso, en Mesopotamia se colocaba un gusano entre los dientes y encías para poder sorber la sangre. En China se descubrió a lo que era el gusano de color blanco, que con un lunar negro en la cabeza, y usaban lo que era el arsénico para poder eliminarlo. Esto se ha encontrado en fósiles y restos, mientras que en Egipto usaban contra el dolor dental lo que era el polvo de incienso entre el hueco de los dientes con caries, y pulverizaba, usaban eso con beleño para al introducirlo a la cavidad. Y aquí se cree que los chinos afirmaban que era una debilidad en el organismo como consecuencia de excesos y placeres dietéticos o sexuales. Los hebreos empleaban lo que era el vinagre o ambos, y se cree que las extracciones también se podían practicar como necesidades terapéuticas, pero en Egipto también se empleaban como castigos por delitos. En este caso, en Egipto también se exponían los enfermos que hubieran tenido dicha enfermedad para exponer su recuperación públicamente, y por eso se escribieron diversos procedimientos curativos en las columnas de templos para que estuvieran a la vista de todos. En este caso se conoció lo que era la soldadura y elaboración de prótesis con bandas, coronas, al igual que bandas o hilos de oro sujetados en los dientes de hueso o de marfil. Y pues esto sería todo de mi parte. Esta es una de las bibliografías de las que me basé principalmente, y espero que el video haya sido totalmente de su agrado, y espero que tengan muy buen día. Hasta luego.